porque luego sé que a alguno de ustedes les puede interesar esta sesión. Me van a disculpar, se me había olvidado. Entonces, retomando la consulta, luego retomo lo que hemos visto para que todo quede grabado. Entonces, les indicaba, en las investigaciones en gran parte, en un 90% siempre son dos variables, ¿bien? Pero va a haber escenarios donde incluso haya tres variables y se utiliza la regresión múltiple, que es un coeficiente que se utiliza cuando son más de dos variables. Es poco común, pero puede pasar. Ahora, en el caso que comentaba su compañera, en algunos títulos de investigación existen las variables intervinientes, o también se llaman variables que contextualizan una variable. Puede ser variable uno o variable 2. Yo había puesto por aquí un ejemplo. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? ¿Cómo influye la tecnología en el aprendizaje de los estudiantes de primaria? Aquí, claro está, podemos ver que la primera variable es aprendizaje y la segunda, perdón, tecnología y la segunda es aprendizaje, ¿no? Pero una variable interviniente podría ser cómo influye la tecnología en el aprendizaje de la salud de los estudiantes. Entonces, esa palabrita de la salud ya es una variable interviniente porque está diciéndome que el aprendizaje tiene que ser relacionado al tema de la salud. Tal vez buenos hábitos alimenticios podría ser. Entonces, esa variable interviniente o que contextualiza una variable, en este caso la segunda variable, salvo nuestro docente nos pida medirlo, pero muchas veces no es así, simplemente va a contextualizar lo que queremos investigar. En este caso, vamos a investigar el aprendizaje en relación a la salud de los estudiantes. Entonces, conceptualizaremos el aprendizaje en relación a la salud y operacionalizaremos en base a aprendizaje de la salud, pero no va a, digamos, a intervenir en el sentido de que de pronto tengo tres variables, no, tan solo son dos, pero lo de la salud contextualiza al aprendizaje que quiero yo medir. Entonces, cuando haga mis tablas de frecuencia, mis gráficos de barras, adicionaré el tema de la salud y claro está, las preguntas que yo haga de este cuestionario tendrán que ver con el tema de la salud, ¿no? De esta manera actúa una variable interviniente, contextualiza lo que queremos investigar. Y si no está, entonces simplemente optaremos por investigar el aprendizaje, que es algo genérico, pero se puede investigar, ¿no? Dentro de eso hay diversos aprendizajes, cooperativo, colaborativo, significativo, en fin, hay varios, ¿no? Pero para ejemplos, tan solo colocamos este título. Creo que tenemos una consulta de Norberto, alzó la mano, ¿te escuchamos o te leemos? Sí, hola maestro, buenas noches. Estoy desarrollando una tesis sobre la implementación de la oralidad en un juzgado de Loreto. Quisiera saber, en base a esto, si es posible trabajar también con una sola variable, que creo que en mi caso sería lo que está ocurriendo. Ok, me parece que su tesis es de derecho, ¿verdad? Si mal no escuché. Sí, sí, es de derecho. Ok, bueno, no soy especialista en tesis de derecho, pero sí en metodología de la investigación. En lo que has comentado, que es implementación de la oralidad en juzgados, ¿no? Si mal no escuché. Sí, la problemática o lo que quiero investigar es cuáles son las limitaciones de esta implementación de la oralidad en los juzgados de Loreto. Ok, si hay investigaciones con una sola variable, eso es viable, pero esas investigaciones tan solo se vuelven descriptivas simples, porque uno va a describir, en su caso, cómo es que la oralidad se ha instalado o se está desarrollando dentro de los juzgados, no sé, de justicia, pero tan solo va a llegar a eso, a descriptiva. Entonces, lo que tendría usted que describir sería el tema de la problemática en relación a cómo es que se desarrollan los juzgados sin la implementación de la oralidad. La problemática de eso. Entiendo que la oralidad es un término de derecho, entonces describir esa problemática en la parte introductoria, citar fuentes que hablen acerca de los procesos de los juzgados donde no se ha aplicado o usado la oralidad. Entonces, vamos a suponer, no soy especialista en derecho, pero podría yo indicar, ¿no? De acuerdo con, no lo sé, la Carta de las Naciones Unidas indica que en los juzgados, mientras que no exista un proceso de oralidad, los contendientes no tienen tiempo para explicar sus legajos, sus, no sé, sus intervenciones, en fin. Entonces va a describir una problemática de una situación que se da cuando no existe esta variable que usted pretende investigar. Y esa sería la problemática. Y la pregunta solamente sería, ¿cómo se desarrolla
la oralidad en los juzgados de paz, ¿no? Por ejemplo. Entonces solo se limitaría eso, a describir nada más, ahí no habría Claro, correlación. porque yo estaría focalizando más que cómo se desarrolla, a identificar las limitaciones, las Exacto. dificultades que se está presentando. Exacto, exacto, tan solo eso nada más, describirlas nada más. Ahí no va a ver si hay una relación, no va a ver si la realidad mejora, no, porque tan solo es una variable nada más, entonces hay que describirlo nada más. Se llama descriptiva simple. De hecho, allí, salvo el docente indique lo contrario, depende del criterio del docente, en las descriptivas simples de una sola variable no existe hipótesis, porque las hipótesis nacen en relación a lo que uno quiere demostrar con su investigación respecto al efecto de una variable en otra, entiéndase relación o entiéndase mejora, pero al haber solo una, pues no hay mayor hipótesis, ¿no? Aunque me ha tocado casos que los docentes indican que sí hay que colocar hipótesis con las mismas dimensiones de la variable. Bueno, podría ser, pero no es muy común. Lo ideal es que una investigación se llama descriptiva simple, una sola variable, y tan solo llegamos hasta la estadística descriptiva, donde describimos, con el caso de su compañero, cómo es que se desarrolla en los juzgados el tema de la falta de la oralidad o cómo es que se desarrolla cuando se usa la oralidad. Podría ser una investigación cualitativa, capaz se le haga entrevistas a los abogados, a los fiscales, entonces, o un focus group. Entonces, él va describiendo, de acuerdo a la percepción de estas personas, cómo es que sirve la oralidad en los juzgados. Podría ser un instrumento, la entrevista, perdón, la técnica de la entrevista, el instrumento, la guía de entrevista, y hacer una investigación cualitativa. Mayormente he visto en derecho eso, cualitativas. ¿No? He visto muy pocas cuantitativas. Claro. Bien, entonces, Pero sí sí. estamos en la ruta, creo, ¿verdad? O no sé. No sé No, si no, estoy sí, yendo a la... sí está muy bien. Si su universidad le ha permitido que haga una sola variable, está muy bien, no hay ningún inconveniente. De hecho, es más sencillo porque tan solo va a llegar a su nivel descriptivo y ya no va a tener que hacer ninguna parte estadística donde tenga que buscar correlación o donde tenga que implementar algo. Tan solo va a describir la información y puede ser, como le indiqué, con entrevistas y hacer un diseño fenomenológico donde tan solo uno haga entrevistas, las grabe o las filme, luego lo transcriba a Word, porque todo eso hay que transcribirlo y en base a eso haga unas tablas, se llama triangulación, donde indique, ¿no? De acuerdo a la primera pregunta, cómo, por ejemplo, cómo los fiscales perciben el uso de la oralidad en los juzgados, y ahí va a poner, ¿no? Entrevistado uno, 2, 3. El entrevistado uno indica esto, 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 y luego se indica de acuerdo a lo que mencionan los entrevistados, se puede apreciar que el uso de la oralidad es un elemento muy importante dentro de los juzgados, ya que permite que los contendientes expresen sus ideas, en fin. Entonces, va describiendo de acuerdo a la entrevista. Y eso se llama diseño fenomenológico y he visto que eso es aplicable para las investigaciones de derecho. Así que sí, sí lo podría hacer con una sola barrera si es que el docente, claro está, se lo permite, ¿no? Gracias, maestro. Muy bien, entonces vamos a proseguir. Si tiene alguna consulta, igual me indican. Vamos a repetir rápidamente los pasos. Disculparán que no había grabado la sesión. Desde aquí es importante. El primer paso, identificar un tema. Ya habíamos indicado que hay que elegir un área que nos interese y que se relacione con la carrera. Como su compañero indicaba, él se está formando como profesional de derecho, por lo tanto, se entiende que él va a investigar algo de su carrera, no va a investigar educación. No tiene nada que ver. Sí hay que relacionarse con lo que nos interese. Después hemos visto que debemos definir una pregunta de investigación. Una vez que definimos la problemática, hay que definir la pregunta que queremos investigar. Cómo influye, cómo se relaciona, cómo impacta, en fin. Dependiendo del título que hayamos elegido, planteamos nuestra pregunta. Tercer paso, hemos dicho que hay que buscar información de manera fidedigna en artículos científicos. No utilicemos tesis en todas las referencias. No que no las utilicemos, sí, utilicémosla, pero de un 100% de referencias, un 30% que sean tesis, un 70%, un 50% artículos y un 20% libros, porque los libros son importantes, ¿no? Pero siempre tienen que ser en su mayoría artículos porque le da mayor rigor académico a nuestra investigación. Nos quedamos en el cuarto paso donde hablamos de los objetivos. Ahí su compañera nos hacía las consultas. ¿Cómo es que puedo yo personalizar? ¿Qué utilizo? Bueno, yo he visto tres escenarios que son viables para una investigación. Cualquiera de los tres se pueden utilizar, queda a criterio del investigador. El quinto paso, aquí retomamos ya lo que estábamos viendo, es selecciona la metodología. La metodología de la investigación dentro de una investigación nos dice cómo es que vamos a estructurar la investigación. Lo que hemos visto hasta el paso 4 es la teoría en base a lo que nosotros pretendemos investigar, cómo vamos a buscar la información. Genial.
Es decir, los elementos, si entiendes de otra manera, si queremos hacer una casa, pues serían los insumos, el cemento, los ladrillos, los fierros, en fin. La metodología son los planos de cómo vamos a elaborar la casa, cuántos cuartos va a tener, cuántos pisos va a tener, cuántas columnas, cuántas puertas, cuántas ventanas. Eso en una investigación nos lo dice la metodología, porque la metodología de la investigación te va a decir qué o cómo vas a estructurar tu investigación. Dentro de eso existen diversos enfoques, pero los más comunes son el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo, como su propio nombre indica, cuantifica, mide la información, se alimenta de datos numéricos y se representa mediante tablas o gráficos de barras. Es numérico. La cualitativa, como en su momento le comentaba a su compañero, recoge experiencias, en este caso puede ser entrevistas, para describirlas o para hacer un análisis comparativo, puede ser, en relación a ciertos procesos. Entonces, ustedes tienen que elegir qué es lo que pretenden hacer con su investigación en la parte metodológica. Si yo quiero simplemente encuestar a los estudiantes en un cuestionario que se llama escala de Likert, que es el más común que todos han de haber escuchado o conocen, entonces me iré por una cuantitativa, porque esos datos que el estudiante va a marcar en su cuestionario, en escala de Likert, yo puedo hacer un Google formulario, descargarme la data y luego exportarlo a un Excel y dividirlo por dimensión de las preguntas y luego trabajarlo eso en el SPS y me van a salir mis tablas de frecuencia o si manejo un poquito más de Excel, haré gráficos de barras para representar la información. Entonces será una cuantitativa. Pero si yo pretendo hacer entrevistas porque soy de la carrera de Derecho o tal vez soy de la carrera de, soy va un doctorado y normalmente en doctorado nos piden un poquito más que maestría y licenciatura, entonces me dará el tiempo de entrevistar a los docentes, hacer un plan de acción, entonces haré una cualitativa, dependiendo de mis propósitos de investigación. O también puedo mezclar ambas, y eso se llama enfoque mixto. A la vez, cuantifico la información, pero la complemento con entrevistas que me van a servir para poder complementar lo que ya tengo investigado. Pueden ser mixtas o pueden ser cuanti o cualitativas. Después yo tengo que elegir el diseño de la investigación y eso, claro está, va a estar de acuerdo a los tiempos que yo tenga para hacer la investigación. Utilizaba un ejemplo hace un rato de sus compañeros. Los menciono nuevamente, por ejemplo, si José Antonio tiene tan solo un mes para hacer su investigación, por X motivo se retrasó, entonces a él le convendría hacer una investigación no experimental, porque de esa manera no va a tener que hacer un experimento y tan solo va a buscar la relación de las variables. Lo puede hacer en un mes. Pero si a su compañera Shirley, por ejemplo, le han dado hasta medio año, entonces ella, ya que, por ejemplo, trabaja en un colegio y tiene salones a cargo, ella podría hacer un experimental en un pretest y posttest porque tiene la factibilidad para eso en cuanto al tiempo. Y además tiene los permisos, ella desarrolla sesiones de enseñanza, entonces les es más fácil hacer un experimental con un diseño preexperimental en pretest y posttest. Es de acuerdo a nuestra factibilidad. Por eso es que una investigación siempre tiene límites y alcances. Algunas universidades lo piden, otras no. Pero los que lo piden, ahí hay que especificar los límites de nuestra investigación. Y también tenemos que determinar a quiénes vamos a investigar. Muy bien. Aquí se habla de la población y la muestra. La población, en términos comunes, es todo el conjunto de datos que tenemos para investigar. Por ejemplo, yendo nuevamente a un ejemplo de sus compañeros, por ejemplo, Eduardo, sí, Eduardo trabaja en un colegio, él es director del colegio y él va a hacer su investigación en el colegio porque tiene la factibilidad como director, tiene los permisos. Pero ¿qué pasa? Que en el colegio que Eduardo administra o dirige, pues son 800 alumnos de todo el colegio. Entonces, evidentemente, una investigación académica, entiéndase de universidad, no se puede hacer con 800 participantes. Y no porque no se pueda per se, sino no se puede porque él no tiene los tiempos y aún así los tuviese, no se va a dar abasto para poder entrevistar
hacer un cuestionario o enseñar a 800 estudiantes. En términos reales no se puede. Entonces, por eso es que en una investigación existe una muestra, la cual es algo, es un valor representativo de la población. Es decir, su compañero Eduardo dice, ok, yo tengo 800 estudiantes en el colegio que yo soy director. Evidentemente no voy a trabajar con los 800, es imposible. Por lo tanto, voy a trabajar tan solo como una muestra, con una muestra, perdón. Y la muestra es un valor de la población, un valor representativo. Pero ahí surge la duda, que tal vez no está aquí. Ok, pero ¿cómo llego a la muestra? Para eso existe el muestreo. El muestreo es la forma en la cual uno obtiene la muestra. Si se quiere decir de otra manera, es la técnica que uno utiliza para obtener la muestra de la población. Dentro del muestreo hay diversos tipos. Los más comunes son muestreo no probabilístico y muestreo probabilístico aleatorio simple. Sin adentrarnos mucho en el tema, el muestreo aleatorio simple es en base a una fórmula matemática, donde uno calcula en valor a la población. Digamos que de 800, Eduardo aplica una técnica, perdón, sí, bueno, una técnica que es el muestreo, aplica una fórmula matemática que se calcula, divide, multiplica, en fin, y de 800 se queda con 120. Genial, es un número razonable. Entonces dice, ok, perfecto, voy a entrevistar, bueno, encuestar a 120 estudiantes porque es mi muestra, ¿no? Así me dice el muestreo aleatorio simple. El muestreo no probabilístico intencional por conveniencia es un muestreo donde uno, de acuerdo a su criterio, dice, ok, de los 800, yo para empezar no voy a trabajar con los 800, hay 400 en la mañana y 400 en la tarde. Yo soy del turno mañana, por lo tanto no trabajo con 400 que son del turno tarde. Perfecto, me quedé con la mitad. Todavía 400 es mucho, no me voy a dar abasto. Perfecto, los 400, 200 me han dicho que no porque los padres no quieren que sus hijos participen en la investigación. Perfecto. Quito 200, me quedo con 200. No, aún es bastante 200. Perfecto. De los 200, voy a quitar a los estudiantes que están con bajas calificaciones porque no me van a ayudar en mi investigación donde quiero medir, no sé, el uso de la tecnología. De esos 200, 50 son notas bajas, me queda 150. Aún es muy alto, 150. Entonces, de esos 150, voy a quitar 50 porque los 50 no desean firmar el consentimiento informado. Perfecto. Entonces me quedé con 100. Entonces, esos 100 ya serán mi muestra. Eso que acabo de hacer se llama criterios de inclusión y exclusión, y eso se aplica en un muestreo no probabilístico intencional. Así es como uno obtiene la muestra en base a la población. Y eso en base a la tecnología, a la metodología, ya que en la metodología uno establece los alcances de la investigación. Para ahí quiero que tengas una consulta. Vamos a ver. ¿Cuál es la máxima cantidad de la muestra? Buena pregunta, Eduardo. No hay un número fijo, pero lo que sí existe es un número razonable. Y en base a eso uno puede determinar la muestra. Por ejemplo, si está haciendo una investigación aplicada, entiendes, experimental, para mejorar algo, lo ideal en ese tipo de investigaciones es que la muestra no sea tan grande, porque como tú vas a enseñar algo, vas a hacer sesiones, webinars, así como ahora vas a hacer un taller, no lo sé. Entonces la idea es que tu muestra sea relativamente pequeña, 20 o 30, no más, no vas a hacer 200, porque es muy complicado evaluar a 200 personas. Entonces, con 10 o 20, tal vez 10 sea muy poco, pero con 20 o 30 sería más que suficiente. En el caso de las investigaciones no experimentales correlacionales, ahí sí puedes hacer un poco más, 100, 120, 200 tal vez, porque como tan solo vas a encuestar y hoy en día la tecnología todo el mundo lo utiliza, diseñas un grupo de formulario, lo compartes por el WhatsApp de los estudiantes si tienes el permiso de sus padres porque son menores de edad o al número de los papás para que ellos puedan compartir con sus hijos el formulario y comiencen a responder. O si no, trabajas con 100 personas, un día vas al colegio, a la vez que dictas tu clase, les compartes el cuestionario y ellos se tomarán 5 o 10 minutos en contestarte y ya tienes tu data. Entonces, no hay un número mínimo, pero sí un número razonable dependiendo del tipo de investigación que uno realice. Y un detalle más antes de ver la otra pregunta que nos están dejando. Cuando la muestra es muy pequeña, porque pasa, digamos, perdón, cuando la población es muy pequeña, porque pasa, digamos, tan solo tengo 50 estudiantes, entonces ahí lo lógico ya no es hacer lo que les acabo de indicar, quitar según nuestra conveniencia o aplicar una fórmula matemática. Ya no, porque la población es muy pequeña, entonces lo que se opta allí es trabajar con un muestreo censal, el cual indica que
la población en la muestra tiene la misma cantidad. Si tengo 50 de población, mi muestra también será 50, porque son muy pocos y no los puedo disminuir. Se llama muestreo censal. Ahí tenemos una consulta más. He visto de 5 o 10 personas, pero mi universidad me pide 150 mínimo. Exacto, ¿no? Como dice Eduardo, su universidad le pide, así que él tiene que hacer lo que pide la universidad. Los criterios se respetan. Por lo tanto, no hay un número mínimo, pero sí hay un número razonable, ¿no? Si su universidad le pide 150 y es una experimental, bueno, él tendrá que enseñar a 150 estudiantes. Pero yo diría que eso lo piden cuando es correlacional, porque si no, se le complica mucho, ¿no? Pero depende de la universidad. Tenemos una consulta más de Judith. Puedes escribir o usar el Sí, audio, te quería una escuchamos. consulta, tomando el ejemplo de 400 personas, que 200 son de la mañana, de la tarde. Según lo que ha explicado y he entendido, tal vez he entendido mal, eso usted dice, no, solamente voy a trabajar con los que están aprobados y me quedaron 100 y esos 100 los tomo. Pero el criterio de inclusión y exclusión son los que determinan el número de la muestra. En ese caso, ¿dónde quedaría la fórmula muestral? Pues que esos 100 se convierten en mi población de estudio y sobre ello determino la muestra. No, pero muy buena pregunta. Como les indiqué al inicio, en el muestreo hay dos tipos de... Bueno, hay varios, ¿bien? Puedo nombrar los que conozco. No probabilístico, estratificado, conglomerado. Hay varios, pero nos vamos a centrar tan solo en dos. El muestreo no probabilístico y el muestreo probabilístico. Cuando es un muestreo probabilístico, el más común es el muestreo probabilístico aleatorio simple. Y ese tipo de muestreo sí que utiliza una fórmula matemática, porque la fórmula matemática nos lo va a calcular en base al valor de la población que tengamos, porque se utiliza un 5% de margen de error y un 95% de aceptación. Para que ustedes puedan verlo de una mejor manera. No sé si alguna vez los han encuestado por un tema presidencial, a mí no, pero siempre sale la famosa encuesta presidencial. Pérez va a primer lugar, tal, tal, tal. Y abajo siempre ponen una ficha técnica, 95% de aceptación, 5% de margen de rechazo. Entonces, eso lo calcula en una fórmula matemática. Y cuando es aleatorio simple, de igual manera hay una fórmula matemática establecida, la cual en base a 400 te calcula que son 120 tu muestra, por ejemplo. Eso lo es una fórmula matemática. Ahí tú no aplicas criterios de inclusión y exclusión porque lo está haciendo una fórmula matemática. A diferencia del muestreo no probabilístico intencional por conveniencia, que uno ya no utiliza una fórmula matemática, sino va utilizando el ejemplo que les indicaba. Va quitando según su conveniencia el criterio del investigador. Y él dice que de 400 va quitando esto, esto, esto y me quedo con 50 porque así me conviene y así yo lo determino. A diferencia del otro que utiliza una fórmula matemática para quedarse con valor de la muestra. Independientemente del cual lo utilicen, siempre la muestra, que sea pequeña, tiene que ser menor que la población. Si la población es muy pequeña, entonces opten por utilizar toda la población como muestra. Eso es lo que le podría contestar a Judith. Si tiene alguna consulta, me sigue preguntando. Ahí tenemos una consulta más. Disculpa, te puedo hacer la Sí, repregunta porque la verdad es que sí, me claro. confunde un poco la información que yo manejo. Entonces, lo que me está diciendo es que si yo trabajo un muestreo no probabilístico por conveniencia, mediante los criterios de inclusión y exclusión, yo determino el total de los encuestados. Así Es es. lo que, ya. Ok. Entonces, eso quiere decir que en un muestreo probabilístico, porque el ejemplo anterior fue no probabilístico, yo ya no establezco para nada criterios de inclusión y exclusión. No, porque en un muestreo probabilístico aleatorio simple, el concepto de este tipo de muestreo indica que todos los estudiantes tienen las mismas características para ser seleccionados. Por ejemplo, pueden ser, todos son Claro, todos tienen estudiantes la del... probabilidad de participar. Exacto, todos son del Colegio Mi Perú, todos son varones o mujeres, todos son estudiantes de 10 años porque es el quinto de primaria, entonces tienen características similares. Y por Sí, eso pero es al azar, sí. pero sobre eso, entonces, ¿cómo yo paso? Por ejemplo, digo que voy a hacer una investigación de los ciudadanos peruanos y los ciudadanos peruanos son hombres y mujeres. Me quedo con los hombres peruanos, pero aún así sigue siendo una población universo muy grande. ¿Cómo yo paso de la población universo a la población de estudio? ¿No paso mediante criterios de inclusión? Dependiendo del enfoque de la investigación. Lo que pasa es que ahí, si nos centramos un poquito más, existen las muestras, perdón, las poblaciones finitas e infinitas. Porque hay investigaciones que dicen, no lo sé. am, a ver, un título podría ser. eh, Conocimiento de la educación en la población peruana.
Es un título un poco amplio, ¿no? Para ser un poquito más exigentes. Pero la población peruana, pues son los, ¿cuántos? 30 millones de peruanos. Entonces, ahí se utilizan fórmulas para muestras infinitas o finitas. Entonces, como yo no sé cuántos son, o mejor, vamos a otro ejemplo más claro. Me acuerdo haber asesorado hace poco una investigación para la carrera de administración. Esta persona está haciendo una investigación en un hotel de turistas de Huancayo. Esta persona desconocía cuántos turistas van al hotel, pero quiere hacer su investigación en turistas. Entonces se optó por utilizar una fórmula matemática para muestras infinitas, porque no sabe cuántos son. Entonces ahí se trabaja con otros coeficientes y se obtiene un valor numérico, pero es en base al cálculo que se hace con la fórmula infinita, perdón. Pero si ya también tú sabes cuántos son los de tu población, puedes utilizar una fórmula matemática para hallar la muestra en base a fórmula de población finita. Pero todo eso depende de tu criterio como investigadora. Tú decides qué quieres hacer, un muestreo probabilístico o no probabilístico. Normalmente yo opto por el no probabilístico porque de acuerdo a mi criterio voy quitando lo que tengo. Y claro, voy a partir a eso cuando yo sé cuánta población voy a tener. Pero si no lo sé, porque puede que no lo sepa, entonces utilizaré una fórmula matemática para poblaciones infinitas donde se trabaja con valores de coeficiente y se haya un dato numérico para poder investigar, que es un valor aproximado que uno toma para hacer su investigación. Uno elige el camino de acuerdo a la factibilidad de su educación. Si voy a hacer una investigación en un colegio, en el caso de Eduardo, lo tomamos por ejemplo, y él sabe que hay 800 estudiantes, entonces él dice, bueno, me conviene más una fórmula matemática porque eso me lo calculo y me quedo con 150 y general trabajo con 150. Pero si por otro lado él dice, yo voy a quitar lo que no me conviene, entonces utilizo un no probabilístico y voy quitando lo que me conviene, de acuerdo a la decisión de cada investigador. No hay que complicarse mucho porque es elección de cada investigador el tipo de muestreo o muestra o fórmula matemática que va a elegir. Una no es mejor que la otra, ni una está bien, está sobre la otra. Todos son iguales, pero depende del criterio del investigador y de lo que quiere llegar con su investigación. Bien, entonces vamos a proseguir. Ahí nos hacía una consulta. Cuando usas una muestra censal, se aplica a la estadística, ya que no se puede generalizar. Eh, Se aplica a la estadística. Bueno, en sí todos son datos estadísticos, pero lo que yo me refería es que si tu muestra, por ejemplo, son 10, vamos a un caso extremo, entonces si son 10 personas, pues no le vas a aplicar un muestreo, no, un muestreo con fórmula matemática, ¿no? Porque de los 10 capaz te va a quedar 3, y 3 son muy poco para hacer una investigación, entonces mejor, es decir, si la muestra es pequeña, perdón, si la población es pequeña y son 10, me quedo con los 10 como muestra. Eso se llama censal, es decir, es un censo. Un censo es que todos los que están como población van a ser a la vez mi muestra, porque mi población es muy pequeña. Eso es censal. Entonces vamos al paso 6, donde dice toma datos, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos nosotros establecido nuestra parte metodológica, ¿sí? Ya hemos dicho qué tipo de investigación va a ser, hemos establecido... eh, la población, la muestra, en fin, vamos a la fase de tomar datos. Aquí ya hablamos de de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. A veces nos confundimos, una cosa es técnica y otra cosa es instrumento. En términos sencillos, la técnica es la manera en la cual uno hace las cosas y el instrumento es, se puede llamar el medio físico o virtual donde uno almacena la información. Entonces, cada técnica tiene su instrumento. Los más comunes son los siguientes. Si yo utilizo la técnica de la encuesta, es decir, encuesto a las personas, les pregunto mediante un conjunto de preguntas cerradas, utilizaré un cuestionario como instrumento. Puede ser un cuestionario físico donde yo imprima las hojas y las comparta a los estudiantes, o puede ser, como les indicaba hace un momento, que yo haga un cuestionario virtual en Google Formulario y les comparte el enlace y los estudiantes puedan ir llenando sus datos o sus respuestas, perdón. Si yo hago una investigación cualitativa o mixta y quiero hacer preguntas abiertas para conocer la percepción de algo a la muestra, entonces mi técnica será la entrevista y mi instrumento será la guía de entrevista semiestructurada o estructurada. Si yo estoy haciendo una investigación para la ingeniería
y quiero medir tiempos en un proceso determinado, por ejemplo, entonces yo optaré por la técnica de la observación. Yo observaré cómo se comporta ese proceso y qué tiempos demora en realizarse algo. Por ejemplo, no sé, la ejecución de una consulta en una base de datos. Y la observación tiene como instrumento la lista o ficha de cotejo, donde yo voy en una lista de cotejo o ficha de observación se llama, llenando una especie de bitácora y voy registrando la información. Si mi investigación es cualitativa también y yo voy a analizar documentos o paper porque estoy haciendo un artículo de revisión sistemática de la literatura, entonces utilizaré la técnica de la revisión documental para poder buscar la información en las bases de datos y el instrumento será la matriz de datos o la matriz documental, donde yo iré almacenando en columnas la información que yo vaya encontrando. La técnica y el instrumento, así como lo anterior, es a elección del investigador. Él elige lo que se ajuste a los propósitos de su investigación. Si está haciendo una investigación de... perdón, permítame, creo que hay algunos que quieren entrar. Ah, no, estamos bien. Si está haciendo una investigación cuantitativa, entonces lo ideal será utilizar un cuestionario, ¿no? Si está haciendo una investigación cualitativa, lo ideal será utilizar una entrevista o una revisión documental, de acuerdo a los propósitos de investigación. Hay que asegurarnos de que los instrumentos sean válidos y claros. Y aquí viene la otra consulta que muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Tengo yo que hacer validación de instrumentos o prueba de confiabilidad? Entonces eso tiene que ver con esto. Y bueno, la respuesta es sí, dependiendo de si la norma general de las universidades que ha asesorado a los estudiantes indica que si yo voy a utilizar un instrumento de Juan Pérez y lo voy a utilizar tal cual está, entonces no hay necesidad que yo haga ninguna validación ni ninguna prueba de confiabilidad. Simplemente, claro está, como no es un instrumento de mi autoría, yo tendré que citar y en la parte de los instrumentos, en la parte metodológica de mi tesis, tendré que colocar. En la presente investigación se usó el cuestionario de Pérez 2025, el cual ya se encuentra validado y es confiable. Y en los anexos colocaré la ficha técnica y los valores de AFE de Cronbach de la prueba piloto que esa persona pudo hacer porque ya se hizo y no requiere validación. En el caso, porque también pasa, que yo tome el cuestionario de Pérez, pero como es del tiempo de COVID y ahora ya no estamos en tiempo de COVID, yo voy a cambiar algunas preguntas porque quiero que se contextualice al contexto, valga la redundancia, de mi investigación. Y como voy a hacer cambios, así sean mínimos, en algunas preguntas, añadiré items, quitaré items, entonces ahí sí que tengo que hacer una validación de instrumento a través de un juicio de expertos, los cuales me revisarán la parte teórica de mi instrumento para ver si está bien construido en cuanto a lo teórico y me firmarán o no me firmarán. Eso se llama validación de expertos. Y a la vez necesitaré hacer una prueba piloto para determinar si el instrumento es confiable. A diferencia de la validez, la confiabilidad se mide en base a un valor numérico, y el más común que todos conocen o han escuchado es el famoso alfa de Cronbach, el cual te medirá si tu instrumento es confiable o no. Mientras que sea mayor a 0,7 o 0,8 se considera confiable. Si es menor a 0,7 o 0,8 indicará que tu instrumento no es confiable y tendrás que reformularlo y hacer nuevamente una prueba piloto. Eso es en cuanto a la validación y confiabilidad de los instrumentos que nos suelen pedir. Cuando son tomados al cual está, no hay necesidad de hacer eso, solamente colocar la ficha técnica. Y si hemos hecho algún cambio, entonces sí que tendremos que hacer esas pruebas que le comenté. Y a la vez, también tenemos que utilizar la ética en cuanto a los datos, ¿no? Porque como son datos de personas, entiéndase respuestas, pues no les pediremos su nombre y apellido, ni tampoco su DNI, ni nada por el estilo, porque los datos son anónimos. Dentro de la ética de una investigación universitaria se respeta los datos anónimos y no se coloca información más que para fines académicos, ¿bien? Igual cuando son menores de edad se hace el consentimiento informado, firman los padres y a veces nos piden que coloquemos eso en los anexos. Lo tendremos que hacer
si el docente o la universidad lo exigen. Si no, no pasa nada, no se hace. Hasta allí, antes de pasar al paso 7, ya casi ir por el 60-70% del taller, ¿tienen alguna consulta? Los escucho, los leo para seguir con los otros pasos más que nos faltan. Sí, buenas noches. Una consulta. En el caso regresando, creo, en el caso de de enfoque cualitativo, ¿necesariamente lleva algún dato estadístico? Es, Cualitativo. sí. Los cualitativos, datos estadísticos, no directamente, salvo sea una investigación de enfoque mixto o una investigación-acción. Cuando es investigación-acción, por ejemplo, se parte de un diagnóstico, luego se toma la acción y luego sigue un feedback. Entonces ahí sí podría ir datos estadísticos en relación al diagnóstico. Capaz usted ha hecho una encuesta para conocer la percepción de los estudiantes en relación a una cierta variable o cierto proceso y lo quiere representar numéricamente. Entonces ahí sí podrían ir tablas en la parte del diagnóstico, pero mínimas, porque el enfoque cualitativo lo que busca es conocer precisamente la percepción de los estudiantes o población o muestra en base a preguntas abiertas, que pueden ser entrevistas o focus group. Pero sí pueden ir datos numéricos tan solo a modo representativo, más no para tomar una decisión en cuanto a sus resultados o desarrollo, porque eso se va a hacer en base a la entrevista que usted ha podido realizar, si fuese una investigación cualitativa con un diseño fenomenológico, por ejemplo. Así que puede ser datos tan solo de manera representativa, no necesariamente como base principal de su desarrollo estadístico. A diferencia que en la estadística, perdón, enfoque cuantitativo, ahí sí, sí que va datos estadísticos porque es el motor de nuestro desarrollo estadístico y es lo que nos va a permitir representar nuestros resultados. ¿Ves? Perfecto. ¿Alguna consulta más? Sigan preguntando, siéntanse en la libertad de preguntar, es gratis. Esto es para todos ustedes, así que si tienen alguna consulta, pregunten, escriban, díganme, si no para proseguir. Bien, proseguimos entonces. Vamos al paso 7. Analiza resultados. Transforma los datos en información útil, justo lo que nos indicaba su compañero, ¿no? De los datos estadísticos. Entonces aquí, la idea en el análisis de resultados se llama también discusión. Aún no, todavía no discusión. Bueno, sí, discusión sí, pero primero hay que ver estos puntos. Si la información o los datos son cuantitativos, entonces organízalo en tablas, gráficos. Bueno, aquí es estadísticos, no estadísticos, no o, si no sería estadísticos. Un problema de dicción. Entonces, si nosotros tenemos una investigación cuantitativa, tenemos que representar la información de la manera más interesante posible. Y la manera más interesante posible es tablas de frecuencia, si fuese una investigación descriptiva correlacional, o tablas cruzadas, si fuese una investigación correlacional causal. Y a la vez, algunas universidades nos piden a que hacer gráficos, en este caso gráficos de barras, porque ahí podemos identificar los niveles de las variables que estamos midiendo, bajo, medio, alto, deficiente, regular, eficiente, logrado, no logrado, en fin. Entonces lo podemos ver en gráficos. Pero me ha tocado por la experiencia, las personas que asesoro me indican, no, mi docente me dice que haga o gráficos o tablas, no los dos. Bueno, entonces me quedo con tablas, ¿no? O me quedo con gráficos, depende de lo que el estudiante decida. Pero la información se tiene que representar de una manera organizada. Si tengo, por ejemplo, a veces pasa, una variable con 8 dimensiones, no voy a meter las 8 dimensiones en una sola tabla, ¿no? Es muy complicado. Entonces, y tampoco voy a hacer 8 tablas para las 8 dimensiones, porque la guía de la universidad me dice que máximo, no lo sé, 5 páginas de desarrollo y ya con 8 me estoy pasando. Entonces, yo podré hacer 2 tablas y podré titular dimensiones de la variable aprendizaje, parte uno y pongo 4. Y la otra tabla será dimensiones de la variable aprendizaje, parte 2 y pongo las otras 4. La idea es que la información se vea representada y se vea eh, correctamente visual.
Si haré gráficos y si voy a medir los niveles de una variable, no haré un gráfico de pastel, ¿no? Donde sale por trozos, no. Haré un gráfico de barras porque eso me va a servir para representar los niveles. Y a la vez, si estoy analizando, porque a veces algunas universidades piden datos sociodemográficos y quiero ver cuántos hombres hay o cuántas mujeres hay o cuántos son mayores de tantos años, entonces me convendrá ahí sí hacer un gráfico de pastel o de torta, se suele llamar en Excel, donde puedo ver de una manera más interesante a diferencia de un gráfico de barras, dependiendo de la información que yo tenga para representar. Si es cualitativa, entonces las respuestas hay que agruparlas por temas o categorías. Ah, me olvidaba. Tal vez ustedes sepan, algunos no. Siempre en investigaciones cuantitativas, en gran parte, un 90%, se utiliza el software llamado SPS, dependiendo de su versión. Yo tengo la 25, por ejemplo, ¿no? Porque el SPS me permite analizar o crear tablas o gráficos para analizar mi información. Si es una investigación cualitativa y trabajo con categorías y subcategorías, ahí se opta en gran parte por el software llamado Atlas T, que es un software para análisis cualitativo porque ese software te permite analizar las entrevistas que tú has realizado. Si yo he entrevistado a 10 personas, tengo en Word transcritas las 10 entrevistas y yo necesito saber de esas 10 entrevistas qué es lo que me están diciendo. ¿Qué es lo que más me están diciendo en relación al aprendizaje? Entonces hay dos maneras de hacerlo. Si yo dispongo de tiempo y de la capacidad para analizar, entonces me tomaré el tiempo de leer las 10 entrevistas y resulta que cada entrevista tiene 5 páginas porque esta persona habló mucho. Bueno, tendré que leer e ir anotando, subrayando qué es lo que dice del aprendizaje. Y así con las otras 9 entrevistas más y las tendré luego que extrapolar y colocar segmentos donde diga, este entrevistador habló más del aprendizaje en los niños, justo con el entrevistado 2 3 luego el 4 habló más del aprendizaje orientado a los adultos, en fin, me crearé una gran ramificación de información y eso, como ustedes pueden escuchar o percibir, no es sencillo. Por lo tanto, se utiliza el Atlas T. Este software te permite recibir las 10 entrevistas en Word y empezar a analizarlas y te sale una especie de mapa donde te representa qué palabras más han repetido los entrevistados. Y en base a eso tú ya haces tu desarrollo en tus tablas y haces la triangulación, porque ya hizo el trabajo por ti. Entonces, por eso es importante saber ambos software. En lo personal, manejo más SPS, de hecho lo tengo instalado, pero también manejo el Atlas T, pero de momento pues no lo tengo porque, así como todo, hay que pagar. Y la licencia en el Atlas T suele ser un poco más caro que el SPS, pero cuando la persona lo requiere, pues se trabaja cuantitativo o cualitativo. Luego hay que hacer la interpretación sin distorsionar los datos. Permítame 5 segundos. Bien, ahora sí. Entonces, estamos en el tema de interpretar los datos. Y aquí seguro les ha pasado a ustedes, a los que están presentes, o les va a pasar. En una investigación, déjenme decirles, ya hablando de los resultados estadísticos o de las cualitativas, en fin, en una investigación no hay resultados malos ni buenos. Es decir, si yo estoy midiendo, por ejemplo, las competencias digitales en una investigación y estoy haciendo los resultados estadísticos, tranquilamente, si lo mido en 3 niveles, bajo, medio y alto, podría ser de que me salga 10% bajo, 20% medio y 70% alto. O al revés, 70% bajo, 20% medio y 10% alto. Sea lo uno o lo otro, tu resultado no está mal, simplemente estás transcribiendo la percepción de las personas en cuanto a tu instrumento, que fue el cuestionario. Pero claro, aquí viene el tema, ¿no? Cuando estamos ya sustentando un trabajo o el docente nos está revisando y hay docentes a docentes, les puede tocar uno que diga, pero si te ha salido que las competencias digitales son altas,
Entonces, ¿para qué has hecho tu investigación? Si todo está bien, ¿cuál es el problema? Y ahí nos podemos bajonear, ¿no? Decir, no, sí tiene razón, ¿no? Si me ha salido que todo está bien, entonces, ¿para qué sirve mi investigación? Entonces ahí va el tema. Por eso que existe justificación de la investigación y limitantes de la investigación y fortalezas y debilidades de la investigación. Entonces, una investigación, independientemente de lo que les diga el docente, no hay resultados buenos ni resultados malos, porque finalmente uno está transcribiendo lo que los estudiantes o muestra ha dicho. Por eso es que no debemos distorsionar los datos, porque capaz nos sintamos tentados a decir, no, pero a mí me ha salido 80% alto y yo quiero demostrar un problema. Voy a maquillarlo y voy a invertirlo y voy a colocar que 80% es malo o bajo y 20% es alto y ya está, lo presento, porque en Excel lo puedo editar. Pero pasa que algunos docentes son más incisivos y nos dicen, a ver, pásame tu base de datos y hacen el correo de datos en Excel y dicen, pero aquí me sale al revés. Y ahí suele pasar el inconveniente, ¿no? Así que es mejor ser sinceros y decir, sí, docente, me salió así porque los estudiantes han percibido de esa manera. Yo simplemente estoy interpretando los datos y ya está. El docente tendrá que entender, porque no hay resultados malos ni buenos en una investigación, simplemente la percepción de las personas. Pero eso es más crítico en la parte de la inferencial, de la estadística inferencial, cuando estamos midiendo una correlación de variables, donde vamos a aplicar, perfecto, y termino esa idea y justo escuchamos tu consulta. Entonces, estamos en una investigación estadística inferencial. Queremos saber si la variable de aprendizaje cooperativo se relaciona con las competencias digitales. Y de pronto nos sale que no hay relación porque nuestro coeficiente de correlación es mayor, perdón, nuestro coeficiente de significancia o el valor de significancia es mayor a 0,05, es, no sé, 2, y no hay relación, y nos sale que aceptamos la hipótesis nula. Y nos sale lo mismo en las hipótesis específicas. Entonces ahí se vuelve el término que seguro han escuchado, van a escuchar de sus docentes, investigación espuria, porque no se está cumpliendo ningún propósito de la investigación. Pero aún así, esta investigación no está mal, porque simplemente ha recogido la interpretación de las personas. Lo que puede pasar allí es una forma de salir del apuro, por así indicarlo, es que ustedes vuelvan a tomar los datos y vuelvan a hacer el análisis estadístico, o bien su docente justifique en el sentido de que la investigación resultó de esa manera porque los estudiantes pues simplemente respondieron lo que han percibido en cuanto al cuestionario. O podría ser de que ustedes tomaron un cuestionario como estaba y ese cuestionario no lo revisaron bien y está un poco sesgado y las preguntas están mal desarrolladas o direccionadas a preguntas donde todo va a contestar de manera negativa. Entonces ahí correspondería a revisar eso, rehacerlo y volver a hacer la estadística. Ya que lo ideal es que siempre se encuentre la relación y lo ideal es que siempre los niveles de una variable salgan en bajo para que uno demuestre una problemática. Eso es lo ideal, pero no siempre va a ser así, ¿bien? Recuerden ese detalle. Ahora sí, Judith, ¿te escuchamos o te leemos? En relación a lo que menciona, ¿no? Que a veces a mí me pasó con una tesis en el caso de que la dio valor a la hipótesis nula porque no había relación entre la variable uno y la variable 2 según la estadística. Mi pregunta va, o tal vez para que deje un comentario o una recomendación, porque podría ser que también nos estamos equivocando en aplicar los instrumentos a una muestra incorrecta. Nos estamos fijando solamente en encontrar el número de la muestra, pero no estamos determinando si son las personas a las que yo le debo de preguntar, porque tal vez eso me puede llevar hacia un tema de un error. No sé si le ha pasado, nos puede dejar una recomendación. Sí, claro que sí. Como indicaba, ahí correspondería hacer una revisión. O bien de tu instrumento, capaz está mal orientado, o bien, como indicó su compañera, la población. Pero hasta allí ya uno tiene que tener más o menos, digamos, ya bien determinado su propósito de investigación. Por eso es que es importante, como indicamos en los pasos anteriores, determinar la pregunta y demás. Porque si, por ejemplo, yo voy a investigar, por ejemplo, la procrastinación académica, entonces eso no me convendría investigarlo en niños, porque los niños saben poco de eso. Me convendría investigarlo en adultos, porque ellos tal vez por factores de familia o económicos dejen de estudiar. Entonces ahí, como dijo bien su compañera, nos convendría o sería lo adecuado
determinar bien nuestra población a la cual vamos a aplicar el cuestionario, dependiendo de la variable que vayamos a investigar. Porque si nosotros hacemos procrastinación académica, por así decirlo, y trabajamos con niños de 12 años, ellos ya saben contestar cuestionarios. Pero las preguntas tal vez están muy complicadas y yo, bueno, bueno, marco por marcar, total ya. Y esa data pues está sesgada y por ende nos sale mal, por así decirlo. Aunque en sí, como les digo, no hay resultados malos ni buenos en una investigación. Se aceptan como están. Pero previo a eso, claro está, hay que seguir y afinar a qué queremos investigar, a quién queremos investigar y revisar bien el cuestionario, porque a veces por apurado decimos, bueno, voy a tomar un cuestionario ya validado. Mi docente me ha dicho que puedo hacerlo, ya está, listo, listo, no hago validación, me evito ese trabajo, pero vemos luego que el cuestionario pues está mal, porque a veces pasa, o es ya muy antiguo, no lo sé. Entonces, todas esas cosas hay que revisarlas antes de aplicar el cuestionario y en base a eso, la información que tendremos será una información más fidedigna, más limpia, por así decirlo, y nos permitirá representar lo que queremos en nuestra investigación. Te escuchamos, Judy. Aquí viene mi repregunta con respecto a la población y la muestra, ¿no? Hace un momento usted concluyó en que si es una investigación que va a trabajar con uno probabilístico, se trabajan con criterios. Y si es una probabilística, se usa la fórmula muestral de población conocida o desconocida. Ya está. Yo trabajo un enfoque cuanti, una investigación correlacional, aplico fórmula muestral de población conocida, me sale un número de muestra. Bien, entonces ese número de muestra no sería necesario, porque a mí la muestra me puede decir que yo necesito encuestar 170 personas, pero me está diciendo el número. Pero ¿cómo defino qué características deben de tener esas 170 personas? Ahí es donde viene mi repregunta, porque hasta donde entendía, también tendríamos que establecer criterios para saber cómo vamos a elegir a esas 170 personas en el ejemplo o cómo es que las identificamos correctamente, porque yo puedo decir que en un centro educativo me sale la muestra que tengo que aplicar 170 personas, estudiantes, pero ¿cómo sé yo a cuál de esos 170 de primero, segundo, tercer grado o con qué nivel de conocimiento o con qué tipo de experiencia académica? Entonces, ahí viene mi repregunta, o me vuelvo a mencionarlo, en el caso de no hay necesidad en ese momento, en ese contexto de establecer criterios. Cuando es muestreo aleatorio simple, no, porque para eso previamente uno, por eso es importante, conoce el lugar y el contexto en el cual va a investigar. Si tan solo va a hacer una investigación a un salón, por así decirlo, de un colegio X, entonces uno ya conoce la característica de los estudiantes en relación a la edad, porque en un salón pues todos son de la misma edad, a los géneros que bueno pues son hombres o mujeres, y en relación también a la participación de los estudiantes. Entonces en ese escenario tan solo bastaría aplicar un muestreo aleatorio simple porque es al azar, o algunos le llaman balotaje, incluso he visto algunos escenarios. Pero si yo soy un escenario donde yo voy a hacer la investigación en otro centro educativo, donde no tengo un contexto familiar porque simplemente estoy allí investigando porque me han dado el permiso, entonces ahí sí convendría aplicar criterios de inclusión-exclusión porque yo desconozco muchos factores, los cuales son los que comentó. Participación, nivel de conocimiento. Tal vez no hay turno tarde y noche, turno diurno y nocturno. Entonces, el contexto nos va a llevar a elegir entre uno o el otro muestreo. Ninguno de los es mejor que el otro, como indiqué. Es de acuerdo al contexto de la investigación. Ahora bien, he notado, es que tampoco uno tiene la respuesta, digamos, total, que en algunos casos que he asesorado, a pesar, y eso está en los libros de Sampier y en fin, donde se indica que el muestreo aleatorio simple, como su propio nombre indica, es aleatorio simple, no especifica en ningún momento que se tenga que aplicar criterios de inclusión-exclusión, no lo dice la teoría, pero aún así algunos docentes insisten en que sí tienes que aplicar unos criterios de inclusión-exclusión. Entonces hay que respetar el criterio del docente, porque ellos pueden ser de la premisa, como indicaba su compañera, de que previamente, antes de aplicar una fórmula matemática, tienes que definir tus criterios de inclusión y exclusión. Los definimos, no hay ningún inconveniente porque no son complicados, y luego de eso aplicaremos la fórmula correspondiente para que nos una muestra con la cual vamos a trabajar. Finalmente, sea uno o lo otro, no hay inconvenientes porque se sigue lo que nos indica el docente que está a cargo de nosotros. Pero si él nos da la libertad de elegir,
Entonces hay que elegir entre uno y el otro, considerando que en el aleatorio simple no habría un criterio de inclusión y exclusión, porque todos van a entrar al balotaje, por así decirlo, y al azar, ya que es aleatorio, se va a salir un número que nosotros vamos a investigar, ¿no? Le agradezco solamente, disculpe tanta insistencia, pero lo que pasa es que me genera una cierta confusión la respuesta y con todo respeto se lo digo, tal vez estoy entendiéndolo mal. Entonces, para concluir, si yo tengo una investigación que voy a evaluar, por ejemplo, el comportamiento del consumidor de telefonía móvil en la ciudad de Trujillo, entonces, y yo como conozco, no conozco la fórmula, la cantidad, perdón, establezco fórmula de población desconocida, me sale una cantidad que por lo general es 368 personas. Entonces, en la fórmula me dice que son 368 a quien tengo que encuestar. Mi pregunta iba, en la que usted me está respondiendo, entiendo, ¿cómo yo determino esas 360, ya sé el número, pero cómo sé a quién, ¿no? Porque yo pude, en mi título habla del consumidor de servicios móviles de Ciudad de Trujillo, pero tengo muchos servicios, muchas telefonías, muchas empresas, tengo muchos consumidores de diferentes rangos de edad. Entonces, ¿cómo yo determino esos 368 qué características deben tener? Ahí es donde yo le venía a preguntar si es que era necesario establecer los criterios de inclusión y exclusión en un muestreo probabilístico con fórmula muestral. Eso era todo. Muchas gracias. Perfecto, ahí justo va el tema y me olvidé de indicarlo porque, bueno, es que depende de las investigaciones. Algunas investigaciones o tesis piden que en la parte de, incluso antes de la introducción me parece, que coloquemos la delimitación espacial y temporal de la investigación. Entonces, si nuestra investigación en el título dice de la ciudad de Trujillo, pero tiene una delimitación espacial, entonces indicaremos, la investigación se desarrollará, por ejemplo, en el municipio de Moche, ¿no? No estoy seguro si es una ciudad de Trujillo. Entonces ya estamos delimitando que la investigación va a ser a Moche. Podemos ir un poquito más. En el distrito de Moche, en el asentamiento humano Mi Perú. Entonces ya estamos delimitando y estamos caracterizando a la futura muestra que vamos a trabajar, ¿no? Por eso es importante que en una investigación siempre en el título se establezca el tema de la temporalidad, el tema de las variables a investigar, el tema de la fecha y se sea bien específico. Se indique, por ejemplo, en una institución privada de Lima o una institución privada de Trujillo y ya más abajo, en la delimitación espacial de la investigación, nos explayemos. Incluso he visto que algunas investigaciones, más que nada las cualitativas, especifican las características, perdón, sociodemográficas de la muestra. Indican, la muestra se construirá en base a niños de tal sector socioeconómico, de, no sé, BC de población, los padres serán mayores de 21 años, con un rango de 40. Entonces, todas esas características se van colocando en la delimitación espacial de la investigación, que puede ir a la parte inicial, dependiendo del formato de la investigación, o he visto también en las investigaciones más que nada cualitativas, se ponen antes de rigor científico en el capítulo de metodología. Pero todo eso nos va a permitir quedarnos con una población, una muestra, perdón, con la cual vamos a investigar. Ahora, como les indiqué ya para cerrar el tema, no es una respuesta totalitaria, porque cada docente tiene un criterio distinto. Mi criterio es el que les acabo de indicar, pero lo importante de ustedes como estudiantes o que van a estudiar o que van a hacer una investigación, sigan a pie de la letra lo que el docente les indica en su criterio de investigación. Y si él no les indica un criterio, ustedes apliquen un criterio en base a la literatura de la metodología de la investigación. Y en base a eso, aleatorio simple, pues es aleatorio, simple es al azar y eso es probabilístico y no probabilístico es que uno de manera intencional va aplicando los criterios correspondientes. Bien, pero la recomendación final es que sigan siempre lo que el docente les indica en cuanto a eso. Seguimos entonces con el paso 8 ya para ir cerrando. Sintetiza, ya vimos esto, ¿no? Sintetiza los hallazgos, sí. Permítame, creo que no. No, todavía no. Sintetiza los hallazgos. Aquí hablamos acerca de las conclusiones. Entonces, como ya tenemos los resultados, ya hemos hecho la interpretación. eh, aquí. Tenemos que... perdón, aquí tenemos ya que hablar un poco de la estadística inferencial. Ya igual lo habíamos adelantado, ¿no? Tenemos que identificar si las variables se relacionan, si hay un contraste, entiéndase estadística inferencial, ¿sí? Y resaltar los descubrimientos más importantes.
Es decir, si tenemos una tabla de Spearman que tiene varios valores, pues dentro de los diversos valores que tiene allí, lo más importante son el valor de significancia para ver si la hipótesis se aceptó o se rechazó, y el grado de correlación, que nos dice eso el valor de Spearman, ¿no? Si fuese una investigación de prueba Z, pues veremos, si nos piden, la región de rechazo, haremos la campana de Gauss, pintaremos la región de rechazo y colocaremos el valor correspondiente de acuerdo a lo que nos vote ese dato y lo interpretaremos. O si fuera el AT-Student, utilizaremos, hay una tabla interpretativa, me parece, en AT-Student, donde uno puede saber en base al valor que le sale Ya, cuál es el porque grado está echando. correspondiente en que se encuentra esa Voy a correlación vomitar. o esa determinación. Espérate, cuidado. Y si fuese Wilcox-Sox, igual analizamos el valor del Ya no te duele, ¿eh? significancia y también analizamos el valor Z, ¿no? Y si fuese una U de Ya, Van Windey, cuando es cuasi experimental, igual evaluaremos los promedios correspondientes. En fin, de lo que tengamos en la tabla, tomamos lo más importante. No siempre dale todo la es vuelta, pues. importante. Todo es Que hay importante. mollejita, por eso quiero esa carnecita Ahí le tenemos un baja. audio abierto, vamos a cerrarlo. Les indicaba que sus audios siempre los cierran, a veces se nos pasa. No se olviden de sus audios, apagarlos, salvo tengan alguna consulta, y si normal los escuchamos. Entonces decía, tomemos la información más importante. Bien, no siempre toda la tabla, los datos que están ahí se interpretan, sino lo más importante o relevante. Luego de eso, en el paso 9 de los 10 pasos, tenemos que realizar las conclusiones de la investigación. Las conclusiones, pues, tienen que ser de acuerdo a los objetivos que nos hemos planteado. Si tenemos un general y 5 específicos, serán 6 conclusiones, una para la general y 5 para las específicas, ¿no? Y aquí la idea en las conclusiones no es repetir, a veces pasa, he visto, en nuestros resultados no sale, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo con la tabla 5, la cooperación se encuentra a nivel alto, tanto, tanto por ciento, y la procrastinación académica se encuentra tanto, tanto por ciento. Eso dice el resultado. Y en conclusión solemos colocar lo mismo. Se concluye que la procrastinación, entonces repetimos lo que ya está en resultados. Y la idea de una conclusión no es repetir lo que ya se sabe, porque ya hallamos eso en resultados, sino la conclusión es colocar la interpretación de eso. Y podría ser, no se concluye que la procrastinación académica se encuentra en un nivel alto debido a factores socioeconómicos de la población en la cual se investigó, por ejemplo. Segunda conclusión, se concluye que el aprendizaje cooperativo está en nivel bajo debido a que los estudiantes, vamos a suponer que seguimos en pandemia, por estar en tiempo de COVID, no interactúan mucho más que solo para hacerse consultas a través del chat. Entonces, la conclusión no tiene que repetir lo que dicen los resultados, porque estaremos redundando, sino tiene que concluir haciendo una interpretación significativa y sucinta de lo que ya hemos hallado. Eso es la conclusión. Por eso indicaba acá que evitemos repetir datos y tan solo sinteticemos ideas clave, ¿bien? Salvo que, siempre ceñiéndonos a lo que dice la guía de elaboración de tesis de sus universidades, ahí especifique, puede ser en la conclusión repetir datos numéricos. Bueno, si es así, los colocaremos, pero si no, no repitamos lo que ya está en los resultados. Luego vienen las recomendaciones. Las recomendaciones, igual que las conclusiones, tienen que ser una para cada conclusión. Si tengo 5 conclusiones, serán 5 recomendaciones, una para cada una. Y nos dicen también algunas guías de elaboración de tesis que las conclusiones sean dirigidas a entidades o a partícipes de la investigación. Entonces podremos nosotros dirigir una conclusión, por ejemplo, al director de la institución educativa, otra al plano docente, otra al área académica, otro a los docentes, incluso a los estudiantes, o incluso sugerir o recomendar investigaciones a futuro. Entonces, las recomendaciones siempre tienen que ir en esa línea, ¿bien? Siempre recomendar en relación a una institución o vamos bajando en el nivel correspondiente, pero siempre de acuerdo a lo que hemos concluido. Si concluimos que los niveles de aprendizaje cooperativo son bajos, entonces recomendaremos que el director de la universidad, por ejemplo, se reúna con la plana docente y generen talleres para fomentar la cooperación, por ejemplo, ¿no? Siempre es así. Y se recomienda siempre a futuro, ¿bien? A futuro. No se recomienda en pasado,
No se pone se recomendó, sino a futuro. Se recomienda fomentar talleres, entonces a futuro, porque eso todavía no se ha hecho, sino uno está recomendando. Y he visto últimamente que algunas universidades exigen de que las recomendaciones tengan base científica, así lo colocan, ¿no? Entonces nosotros aquí tendríamos que citar, podemos tomar los antecedentes, porque los antecedentes ya tienen conclusiones, porque son investigaciones ya hechas. Entonces podremos colocar, ¿no? Se recomienda al director de la institución educativa realizar talleres que fomenten la cooperación, ya que de acuerdo con Pérez 2025, señala que la cooperación a través de talleres demostró mejores conductas emocionales en los estudiantes. Entonces, nuestra recomendación tiene una base científica que se tomó de un antecedente de una investigación que ya se ejecutó. Algunas universidades suelen pedir eso, que su recomendación tenga una base científica, la cual sale de los antecedentes o si no de sus bases teóricas, ya que ahí también se contextualiza la variable y la dimensión y ahí hay un autor que ha indicado, por ejemplo, que la cooperación es adecuada para fomentar el aprendizaje y eso colocaremos en la recomendación. Paso 10. Ordena y redacta. Plasma tu investigación en un documento académico. Entonces, si ya hemos hecho los 9 pasos en una especie de borrador o plantilla, ya nos tocaría llevar esto a la plantilla de la universidad. Y hay que organizarlo todo en capítulos o secciones claras, siempre guiándonos de la guía de elaboración de tesis de la universidad. No todas las universidades tienen el mismo criterio. Algunas dicen capítulo 1, introducción, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, metodología, capítulo 4, resultados, capítulo 5, discusión, 6, conclusión, 7, recomendación. Otras dicen capítulo 1, introducción, capítulo 2, metodología, porque en la introducción también meten el marco teórico. Capítulo 3 resultados. Capítulo 4 discusión y así. U otras dicen capítulo 1 introducción. Capítulo 2 metodología. Capítulo 3 resultados y discusión. Entonces, dependiendo de lo que nos diga la guía de la evaluación de tesis, es que nosotros vamos a estructurar nuestra investigación. Y tenemos que seguir las normas de citación que nos diga la universidad. Algunos nos dicen norma APA, que es la más común, que todos han de haber escuchado. U otros que son de la carrera de medicina, creo que les piden Vancouver, si mal no recuerdo. Y creo que en derecho también les piden otro tipo de cita, Chicago me parece. Y a los de ingeniería les piden ISO 690. Entonces, dependiendo de la cita, a qué citar, va la redundancia, el documento de acuerdo a lo que nos dice la universidad. Pero lo más común es la normapa. En su séptima edición, que es la última que actualmente está vigente. Finalmente, cuidemos la ortografía, la redacción y la presentación. Esto es muy importante porque en un trabajo de universidad no siempre el revisor va a revisar línea por línea. Siempre hay que cuidar la redacción y los signos ortográficos y las redundancias que pudiesen haber. Por eso es que hay que leer nuestras investigaciones, punto por punto. Así sean extensas, hay que leerlo, porque finalmente cuando sustentemos nos pueden preguntar alguna parte de la investigación y si no hemos leído, entonces vamos a caer en ese error. Por lo tanto, hay que leer y ahí uno se va a dar cuenta si tiene un error de redacción o de presentación. Muy bien, con eso terminamos los 10 pasos y entramos a nuestra sección de preguntas y respuestas, aunque ya han hecho mayormente preguntas, pero igual alguno quedó en el aire, alguna pregunta o respuesta, perdón, pregunta que tengan para yo poderle responder. Los escucho, los leo, si tienen alguna consulta o planteen un caso, aprovechen, si ahora tienen haciendo su tesis, si quieren una asesoría, pues aprovechen, díganme, mire, tengo este caso en mi tesis, me quedo en tal parte, pues yo gustoso en la medida de lo posible les responderé. Así que los escucho, los leo, si es que tuviesen alguna consulta relacionada al taller o algún punto que ustedes tengan ahí pendiente por resolver. Bien, entonces parece que no hay consultas, eso es bueno, ya que se entiende que pues todos entendieron y están con la información
les ha sido útil. Entonces, vamos ya a ir cerrando, nos quedan unos 10 minutos para acabar. Y vamos a pasar a el cierre de esta sesión. Bueno, los que deseen un certificado nos pueden contactar por WhatsApp al número que me han escrito o que les he escrito. Y teníamos en el otro taller una encuesta de satisfacción, pero ahora vamos a hacer algo más práctico. A todos los presentes, me voy a tomar la libertad de achicar esto. Ahora sí, estamos aquí. Les voy a pedir a todos ustedes, las 21 personas que están en la sala, sé que tal vez no todos lo van a hacer, no hay ningún inconveniente, pero a las personas que me ayuden con una apreciación respecto al taller en nuestra sección de comentarios de nuestro fanpage. Les voy a compartir unos instantes del enlace por chat, así como sus compañeros que pusieron su apreciación del taller anterior que realizamos. Hace poco hicimos un taller de artículos científicos para Scopus, para el RENACID, tal vez a alguno les interese, podemos hacer otro taller más adelante. A todas las personas que nos dejan un comentario en nuestro fanpage, ahora sí les comparto el enlace, y me contactan luego por WhatsApp indicando, acabo de colocar mi comentario, y me mandan la captura, lo coloco como público para que aparezca como público, y me escriben por interno a mi WhatsApp, se van a hacer acreedores de una asesoría gratuita en cualquier tema que ustedes tengan a desarrollar, sea investigación, sea artículo científico, sea desarrollo estadístico, en la medida que ustedes tengan sus consultas, serán acreedores de una asesoría gratuita de 45 minutos. Todas las personas que dejen su comentario en nuestro fanpage, en el enlace que les acabo de enviar, y lo coloquen como público. Me aparecerá, por ejemplo, en unos minutos, no lo sé, Juan Pérez, y Juan Pérez luego me escribirá por WhatsApp y me indicará, acabo de colocar mi comentario, me mandará la captura y me indicará, deseo mi asesoría gratuita, y coordinaré con él la fecha y hora de la asesoría gratuita que podemos darle respecto a cualquier tema o consulta que tenga. Así que mientras que los interesados van haciendo eso, no les va a tomar más de 30 segundos. Seguimos. Perdón. Creo que no se veía, ¿no? Ahora sí. Toda la pantalla mejor. Ahora sí. Entonces, a los interesados, pues, ahora sí pueden ver en nuestro fanpage, pueden colocar una reseña de acuerdo a lo que les pareció el taller. Y luego escriben por WhatsApp indicando o solicitando la asesoría gratuita, ¿no? Los interesados pueden hacerlo. Y si no, no pasa nada, no se preocupen. Solamente es para los que les interesa. Y ya para ir cerrando, tenemos próximos talleres gratuitos, ¿sí? Aquí está, donde podemos profundizar en el paso a paso de la investigación que hemos visto, porque aquí hemos dado generalidades. Capaz alguno desea saber un poco más acerca de cómo hacer un marco teórico, cómo construir los antecedentes, cómo hacer la parte metodológica. Se puede o podemos profundizar. También haremos talleres acerca de análisis estadístico y SPS para las personas que ya han hecho su proyecto y estén entrando a la parte de la estadística. A los que estén interesados en cómo desarrollar artículos científicos, podremos hacer un nuevo taller gratuito de cómo hacer artículos científicos para Scopus, Cielo, que son para el RENACIT. A los que en su momento necesiten hacer relaciones sistemáticas, podremos hacer un taller referente a eso. Y siempre promociones exclusivas a todas las personas interesadas que nos escriban por WhatsApp, ya que tenemos un grupo donde compartimos siempre tips educativos y talleres gratuitos cuando los desarrollemos. Así que los que deseen entrar a ese grupo, les comparto también el enlace de nuestro grupo de WhatsApp. Los que gusten pueden unirse en ese grupo de WhatsApp. Compartimos tips educativos que pueden ser de su interés. Compartimos información de próximos talleres gratuitos o alguna información relevante para
ustedes. Finalmente, Asesorías Académica ENB, pues nos pueden contactar por nuestro WhatsApp, por nuestra página web y por nuestro fanpage que les acabo de mostrar y nuestro Instagram. ¿Qué servicios ofrecemos? Ofrecemos servicios en relación a asesorías personalizadas, desarrollo estadístico, como les había indicado, artículos científicos en coautoría y revisiones sistemáticas de análisis cuantitativo o cualitativo. Cualquier persona, y ahora sí para ir ya terminando, que esté interesada en este material, si les ha sido útil y desee tenerlo gratuitamente, también me escribe por WhatsApp indicando, ¿no? Deseo el material gratuito y yo les enviaré el enlace para que puedan acceder a ese pequeño material que he creado y los agregaré al grupo para que puedan obtener también lo que les indiqué hace un momento respecto a los tips y otros talleres gratuitos que podamos realizar. Muy bien. Entonces, ahora sí, les escucho si alguien tiene alguna apreciación, un comentario final, algo que quieran acotar ya para ir cerrando nuestro taller de elaboración de artículos científicos. Si alguno tiene una consulta adicional, los escucharé o los leeré ya para cerrar el taller. Sí, por mi parte agradecerle esta exposición breve, sintético, pero de verdad refrescador de, de estas investigaciones. Mi mayor agradecimiento, gracias por todo. Muchas gracias, Alex. Tus palabras nos motivan a seguir desarrollando talleres gratuitos. Agradezco tu tiempo. Igual si tienes unos instantes, nos puedes dejar en nuestro enlace una pequeña reseña que nos va a servir a nosotros para poder hacer más talleres gratuitos y compartírselos a través de nuestro grupo de WhatsApp. Así que siéntanse en la libertad de unirse al enlace de nuestro grupo de WhatsApp. De hecho, ya se unieron 4 personas. Excelente. Muy bien. Entonces, en ese grupo donde se han unido 4 personas, allí compartiremos tips, promociones y más talleres gratuitos para que ustedes puedan participar. Entonces, ahora sí les agradezco por su tiempo. Los voy a nombrar a cada uno de ustedes. No sé si se llaman como está en su usuario de Zoom, pero gracias a Alessandra, a Alex por sus palabras, a Alfonso, a Anthony, a María, a Eduardo, a Enrique, a Fernando, a Norberto, a Frank, a Giordi, a Hanna, a Jaime, a José, Judith. Creo que ya está un taller, Judith, me parece que hemos hecho otro taller. Qué bueno que esté nuevamente aquí. Judith ya les dará fe de los talleres que hemos realizado, porque si no me equivoco, estuvo en otro taller antes de artículos científicos. A Leonardo, a Luana, a Teodoro y a Tevenin Academy. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a seguir haciendo artículos, perdón, talleres, voy a hacer de artículos científicos. Tal vez ahorita no están todavía iniciando la universidad porque todos estamos de vacaciones, hablando académicamente. Y en abril, donde todos iniciemos, o la mayoría iniciemos los estudios, haremos otro taller, lo vamos a compartir en el grupo, todo es gratuito y espero que les sea beneficioso. Ahí tenemos, perfecto, Alessandra, Leonardo, muchas gracias. Y, y nos dejan por favor sus comentarios en nuestro fanpage. Una reseña siempre es buena, ¿no? Les comparto nuevamente el enlace, capaz estaban ocupados. Les agradeceré bastante si nos dejan un comentario en el fanpage, porque de esa manera a los que dejan su comentario y me contactan por WhatsApp, tendrán una asesoría gratuita en cualquier tema que ustedes necesiten. Bien, y lo coordinaremos por interno. Y a los que quieran también el material, me escriben por WhatsApp, aparte de los que ya se han unido al grupo, me escriben por WhatsApp, me digan, deseo el material, por favor, compartírmelo. Y yo les enviaré el enlace de este material gratuito con la grabación de la sesión, una vez que lo procesemos en Zoom y lo compartamos para todos ustedes. Ahora sí, que descansen. Espero que hayan tenido un buen semana de labor. Estamos viernes. Pasen un lindo fin de semana con sus seres queridos.
Esperemos encontrarlos en otro taller gratuito más adelante y cualquier persona que necesite asesoría nos puede contactar por WhatsApp, que gustoso los atenderemos. Ahora sí detengo la grabación.